Bien, buenas tardes amigos de la Federal y todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, hoy día el segundo día de nuestro ciclo de conferencias que hemos llamado La vigencia del mundo andino, en la cual el día de hoy pues tendremos una disertación de quechua, el programa de lenguaje, dice, ¿no? Es en base a una beca que obtuvo un apurimeño en la Universidad de Pensilvania. Ahí está enseñando el quechua allá y el día de hoy nos va a hablar sobre su experiencia y cómo se enseña el quechua allá. Está el señor Nico Suárez, ¿no? Nico Suárez Guerrero. Él es licenciado en turismo, pero también ha sido profesor en quechua, como lo voy a repetir, en la Universidad de Pensilvania, y el día de hoy nos va a hablar sobre este tema. Justamente el día de ayer, no, el día de hoy, había un comentario en las redes que hizo Clodoaldo Landeo, que es el que está asumiendo la conducción del programa en quechua en Canal 7, ¿no? Y decía de que el quechua en cierta forma no está en extinción, mientras todos hagamos lo posible en practicarlo, en enseñar a nuestros hijos y enseñar a los demás este hermoso lenguaje. Y nosotros decíamos pues de que sí, efectivamente, ya había una ley desde el año 1975, en la época de Velasco Alvarado, que dijo que el quechua era un idioma oficial. Luego Fujimori lamentablemente derogó esta ley, pero el año 2018 sale nuevamente otra ley que aprueba pues las lenguas originarias del Perú, y dentro de ello está el quechua y el aymara como idiomas oficiales del Perú. Así que tenemos a Nico Suárez Guerrero. Buenas tardes, Nico. Adelante. No se le escucha, su audio está apagado. Tu audio, Nico, tu audio, Nico. Y ahora sí. Perdón, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Sí se escuchan? Ahora sí, correcto. Ok, pues primero agradecer la invitación de parte de Federal y a todas las personas quienes componen esta organización. Y con mucho gusto voy a conversar o hablar sobre las becas Fulbright para quienes están dirigidos, un poco sobre el quechua en sí mismo y sobre una experiencia que es en la Universidad de Pensilvania, que está desarrollándose a partir del 2000, más o menos 5 años, con este año tiene 5 años en la Universidad de Pensilvania, así que voy a un poco hablar de esos temas. Y un poco también quiero recordar respecto que hoy día es el cumpleaños de mi abuelo, Florentino Suárez Rea, ya más de 100 años, es el padre de mi padre. Y me recordaba porque, pues, de alguna otra manera, él fue un viajero todavía con las recuas de mula hacia Almajes, Arequipa, y, y eso como que lo llevamos muy arraigados en la sangre. Pero bueno, comenzamos esto. La beca con la que obtuve esta experiencia se llama Fulbright Perú. La beca Fulbright es financiado por el Congreso norteamericano. Trabaja con más de 150 países. Es una beca que tiene que ha logrado muchos honores a nivel de Estados Unidos. Y podemos ver dentro de lo que es para aquellos que necesitan o quieran información. La página web, como podemos ver acá, es www.fulbright.p. Y para poder acceder hay que ir a lo que es la pestaña de las becas. Existen becas acá para peruanos y de ahí hay muchas becas de posgrado Fulbright, becas cofinanciadas de posgrado, beca TEA para docentes de secundaria, que es un tipo de experiencia de 2 meses. Y la que obtuve yo es beca FLTA, que son las siglas en inglés para quechua hablantes, que es
con la que fui. Entonces, aquellas personas que quieran, de repente, si tienen personas que hablan quechua y que son profesionales, pues puedan acceder a esta web. Así que eso los dejo para mayor información. ¿En qué consiste esta beca? La sigla de Foreign Language Teaching Assistant es asistencia de enseñanza de una lengua extranjera, básicamente. En cualquier universidad de Estados Unidos, en este caso de quechua, pues enseñas, hay un coordinador en la universidad que te puede tocar, y básicamente se enseña lo que es quechua y cultura andina en los departamentos de idiomas y cultura por un promedio de 20 horas por la semana, y deben llevar 2 cursos por semestre sin costo en la universidad de los Estados Unidos. En el caso de la Universidad de Pensilvania, el curso que hemos dictado, que dicta, es quechua y cultura andina, que más adelante un poco estaré tocando por qué más cultura andina y no solamente como lengua el tema de quechua. Llevar 2 cursos por semestre sin costo es como la universidad que te acoge en este caso. Yo he llevado cursos referidos a pedagogía universitaria, cursos referidos a cine en español. Puedes llevar cursos libres de lo que quieras, en realidad tener mayor conocimiento sobre lo que quieras mejorar, ¿no? En este caso me interesaba mucho conocer un poco más de cine. Por ejemplo, llevé y me gustaba, quería más sobre lo que es cómo poder enseñar un idioma, y en este caso hice lo que es la metodología de enseñanza. Llevé ese curso. La beca es por 9 meses. En los Estados Unidos es un semestre académico completo, no renovable. El programa está diseñado para candidatos que tengan casi la edad de los estudiantes universitarios, pero también mucho depende, creo, de la persona en el cual, cómo puede desempeñarse con jóvenes. Eso es muy importante para ellos. Dentro de los beneficios, encontramos que es una beca integral, cubre todos los costos de pasaje de ida y vuelta, vivienda, alimentación y seguro y médico. No es que el programa de becas te alquile un departamento ni te pague la alimentación. Para eso te da un estipendio mensual. Eso ya depende de la ciudad, de cuánto puede ser el gasto mínimo para poder vivir como estudiante, y te da un monto específico y tú puedes alquilar tu vivienda, puedes ver por tu alimentación. Si quieres comes afuera o si quieres te cocinas, ¿no? Entonces son cosas que sí, pero que está calculado para que pueda vivir un estudiante de manera tranquila. Las universidades cubren el costo de estudios. Los cursos que se llevan, 2 cursos por semestre, los cubren la universidad. En este caso, pues es libre, hay que matricularse y llevar el curso y también dictar por los 20 horas semanales, no más de 20 horas semanales. Ofrece un programa de orientación y una conferencia anual a los participantes. Esto se da en Washington, D.C. Más o menos, más de 300 personas se reúnen en Washington, D.C. para hacer esto ellos lo llaman como que la familia Fulbright. Es que te dan la oportunidad de conocer mucha gente. En este caso puede venir gente de Asia, viene gente de Europa, y eso es una reunión de aproximadamente una semana, donde donde te puedes encontrar con la gente y compartir la cultura, todo. Dentro de las actividades, es enseñar quechua básico y fomentar la conversación en quechua. Esto es un trabajo extracurricular también, no solamente dentro de la clase, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos trabajos extracurriculares, como se puede ver en la foto. Asistimos a eventos culturales de la universidad o de la comunidad de Pensilvania. Hacíamos transmisiones de radio en quechua. En la foto mismo estamos con el escritor Pablo Landeo, que fue el ganador de literatura con su novela Acupampa, que hoy mismo estudia también la Sorbona y tanto dicta quechua en Francia.
Entonces, tenemos invitados, desde la Universidad de Pensilvania se trata de tejer de esa manera lo que es el tema de quechua, ¿no? Entonces, hay un evento anual donde se invita a un personaje que tiene trascendencia a nivel del mundo andino, y el año pasado fue Pablo Landeo, que nos visitó a la Universidad de Pensilvania. Se organizan actividades culturales o trabajos extracurriculares y exponer sobre el Perú, pero en este caso no solamente sobre el Perú, sino que tratamos, o al menos la Universidad de Pensilvania, trata de extender más lo que es el mundo andino. Como el quechua está en su mayor parte en Ecuador, Bolivia y Perú, se trata de hablar de todos, ¿no? No solamente del Perú. El perfil de las personas es ser peruano residente en el Perú, sin doble nacionalidad, tener una buena salud, egresado universitario con grado de bachiller, el dominio del inglés y quechua. Respecto al nivel de inglés puede ser un intermedio, está muy bien con un intermedio, pero si tienen mejor estos calificativos de TOEFL, está mejor también. Pero cualquier otra duda que tengan, pueden visitar a la página web de Fulbright Perú. Un ratito, por favor. Marcelo. Con experiencia en enseñanza o afines, demostrar algunos conocimientos de lo que es la cultura andina, historia del Perú andino. Entonces, son requisitos no tan fuertes, y al final el candidato llega a una entrevista personal en los 3 idiomas, en quechua, en español e inglés. Entonces, el proceso es bastante largo, es de 1 año. Es una convocatoria a nivel nacional, y ahora en este año es a nivel de Ecuador, Bolivia y Perú. Entonces, no solamente se va a dictar quechua, sino que también quichua, que es lo que se desarrolla en Ecuador, ¿no? Ahora sí entramos un poco, después de la información de la beca, a quechua, ¿no? Quechua o runasimi, como comúnmente lo llamamos. El nombre de quechua viene desde la historia, pues posiblemente de la zona de Quechua, ¿no? O sea, proviene desde allá. Respecto a runasimi, hay un debate que ha abierto el doctor Cerrón Palomino, que no podría ser runasimi porque podría haber sido desde la colonia. Esto, que runa es personas, y simi y boca, que no podría haber sido, dice él, según la naturaleza de la traducción, de que tampoco haya sido, es un nombre que puede, que haya sido realmente así, porque hay teorías que él mantiene que es mejor decirle quechua, pero hay mucha gente porque dice que también es runasimi, pero es un trabajo que están haciendo los lingüistas, pero básicamente Cerrón Palomino es alguien que siempre pone debate sobre el quechua, ¿no? Ahora, respecto al quechua, no es el idioma indígena más hablado de las Américas, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Se habla entre 7 a 9 millones de hablantes actualmente. Entonces, es una lengua con una cultura viva que sigue, y un idioma donde existe la resistencia, pues, de muchos años, ¿no? Desde los 1500 hasta ahora tenemos esa resistencia. Las poblaciones más grandes de hablantes es en Perú, Ecuador y Bolivia. En Bolivia más de 2,5 millones, Ecuador similar y Perú similar, más algo de 3 millones que estamos a nivel de Perú. Hay poblaciones pequeñas que ahora están desarrollándose en Argentina. Ayer tuvimos un encuentro, un taller, donde hemos tenido participación de quechohablantes de Argentina, por ejemplo. De Chile, que están trabajando desde Coquimbo, que es un lugar donde se está hablando bastante quechua, y hay gente peruana que está desarrollando quechua, y hay gente que está también como diciendo que nosotros existimos. Entonces, hay mucha gente que vive en las alturas, en los Andes de Chile, que también hablan el quechua, y Colombia una parte. Permíteme. En efecto, de las migraciones no solo es del Ande hacia la costa en caso del Perú, sino también la migración de migrantes que ha hecho a otros países como España, Italia y los Estados Unidos.
Es un caso particular de los Estados Unidos, porque en New Jersey hay más de 300,000 personas, en el sur de Florida y la ciudad de Nueva York también hay una gran cantidad. En el último censo que se había hecho a nivel de Estados Unidos, así como se le ha preguntado la anterior vez en el censo de Perú, ¿cómo te identificas? En el caso de Florida, por ejemplo, se había encontrado más de 50 personas de quechua hablantes y más aún en New Jersey. Entonces, a partir en el exterior, no solamente ha sido ese movimiento desde los Andes hacia la costa en el caso del Perú, sino también desde el Perú hacia el exterior. Y ahora se está creando esa comunidad de quechuas extranjeros, como que también existe gente que tiene abuelos quechohablantes y reclaman esa identidad y dicen, yo quiero aprender el idioma quechua. Entonces, en ese aspecto de reclamar derechos es un tema que está poniendo en debate la Universidad de Pensilvania siempre esto, que hay muchos jóvenes que están interesados en aprender el idioma por este tema, de decir, quiero comunicarme con mi abuelo que habla quechua, quiero comunicarme con un padre que habla quechua. Entonces, el tema de quechua no solamente ha trascendido del campo a la ciudad, sino que también está a nivel globalizado y debemos tenerlo en cuenta. Y lo que decía usted, ¿no? El quechua no es un idioma de antes, es un idioma de ahora. Y quizás sea un buen tiempo en estos tiempos. Acá tenemos algún mapa que hizo Perú 21 del Ministerio de Cultura. Las lenguas indígenas en el Perú son 48. Al menos el 13% de los peruanos hablan una lengua indígena. En el caso de quechua son más de 3 millones en el Perú. Esto era hace muchos años, pero ahora en el último censo incluso son más. Entonces, y ahora lo interesante también es que hay mucha gente que se identifica también, pues, aunque sin hablar el idioma. Entonces, ese es un tema también importante para tomar en cuenta. Y entramos un poquito a lo que son, qué cosas son las características específicamente de lo que es quechua, ¿no? O sea, teniendo cuánta población tenemos, cuántas personas hablamos y cuántas personas pueden estar interesados. Pues el quechua, este es un debate que sigue igual también, ¿no? El quechua se compone por 3 vocales, que es lo que determina o lo que dice el quechua chanco sureño. Que también es defendido por uno de los mayores defensores, es Cerrón Palomino, profesor de la Universidad Católica. Y lo otro, desde la escuela de Cusco, ellos defienden de que el quechua debe ser pentavocálico, que es un tema que sigue en debate, pero ambos tienen sus porqué de las cosas, ¿no? Entonces, seguimos en esto, pero hay algunos estándares que ya se han puesto de acuerdo a ambos, como por ejemplo, ¿no? La H se pronuncia con una J. El escribir, por ejemplo, hatun es grande, se pronuncia hatun. Entonces, todas las palabras que se pronunciaran con ja, se tendría que escribir con H, por ejemplo. O sea, la H en el quechua funciona o suena como J, ¿no? Ven, ven, ya entré. Y respecto a lo que es la Q, se pronuncia como una J, pero su entonación es más fuerte o acentuada. Por ejemplo, Hawái, mirar se pronuncia como J. Hawái. Si quieres que te vean, Un ratito, Nico, por favor. Un ratito, Nico. Por favor, amigos, cierren sus micros. Cierren su micro, por favor. O voy a cerrar el micro un ratito, voy a silenciar a todos y luego te abro un ratito yo, por favor. Ya, abre tu micro, por favor, Nico. Ok. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ok. En el vocabulario quechua no existe la letra R, o sea, doble R, solo una R. Entonces son características que ya están estipulados como estándares, tanto en el pentavocálico o el trivocálico. Vamos a conversar, sí, un poquito de estas características, darlos a conocer, porque es un tema bastante largo esto.
no existe la unión de dos vocales. Esto es, creo que, importante para la escritura, una de las cosas más importantes para la escritura. Por ejemplo, el tema de amauta lo utilizamos como préstamo en el idioma castellano, que ya lo utilizamos muy seguido, ¿no? Que es una palabra quechua, que en castellano lo escribiríamos con dos vocales seguidas, amauta, la A y la U, pero en quechua se escribe amauta, con W. Y esto es, en estos casos, por ejemplo, con amauta o causai, a la U se reemplaza por la W. Causai, K-A-W-S-A-Y. Entonces son estándares que ya están estipulados dentro de la escritura de lo que es el quechua. ¿Cuál es la estructura silábica del quechua? Las palabras quechua se forman de forma básica, casi siempre están formadas por dos sílabas. Es una característica también del quechua. Por ejemplo, estas son las formas de la estructura silábica. La sílaba formada por una sílaba, en el caso, por ejemplo, uma. Uma es la cabeza, uya, la cara. Entonces, es una estructura silábica como se está formando. Las sílabas formadas por consonantes y vocal. Por ejemplo, kiru, maki. Kiru es diente, maki, las manos. En este caso, consonante vocal, podemos ver la K y la I. En maki, la M y la A. Consonante, vocal, ¿no? Y las sílabas formadas por consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, wixa, rigran. Wixa, rigran. Que de igual manera, ¿no? En la W, la consonante. José, ¿qué estás comiendo? En el intermedio, la vocal y la consonante seguida. Por último, Si hay comida. las sílabas formadas por una vocal y consonante. En el caso de Uiwa, vaya a comprar, mañana no va a haber pan. Anca. Esas son las básicas estructuras silábicas del quechua que tenemos que, claro, que en una clase podemos desarrollarlo de mejor manera, ¿no? Pero en este caso son estructuras básicas que se cumplen tanto en el pentavocálico y trisilábico. Pero entonces, a partir de todo esto se concluye que en el quechua no vamos a encontrar estructuras silábicas, por ejemplo, como las trabadas o con doble consonante. Consonante, consonante, vocal, o vocal, consonante, consonante, o vocal, consonante, consonante, vocal. Esto nunca va a existir en el quechua. Y otra conclusión, en quechua no existe secuencias vocálicas. Quiere decir que no vamos a encontrar diptongos o hiatos. Por ejemplo, en el caso de amauta, ¿no? O sea, la secuencia vocálica a, ma, ta, ¿no? No vamos a encontrar eso, sino que se va a reemplazar la U por la W. Y en el caso específico, si conocen, por ejemplo, el tema de cómo se está escribiendo, cómo se escribe, incluso dentro del patrimonio cultural se ha inscrito como Huaylía, que es una fiesta navideña a nivel de Antabamba, Ayacucho, que se festeja en honor al niño Jesús, se escribe de esta manera actualmente. Pero si consideramos estos estándares de escritura de quechua, tendríamos que escribirle Huayliya, de esta manera, ¿no? Como tenemos que romper, por ejemplo, la U y la A, que existe una secuencia vocálica, tenemos que romper por el sonido y decir Huayliya. Y también en la parte de lo que es consonante, vocal, vocal en lía, ¿no? Entonces tendría que convertir en consonante, vocal, li, a, y y a en consonante, vocal. Entonces, siguiendo todas esas estructuras es un poco para poder escribir. Ahora, un poco qué cosa nosotros enseñamos dentro de lo que es en la Universidad de Pensilvania en este año académico que tuve la oportunidad de salir. Desde el 2019 al 2020. Empezó el semestre en agosto del año pasado hasta abril de este año. Entonces, dentro del programa de quechua, el programa de quechua en la Universidad de Pensilvania
es esta, Quechua Programa PEN, que está dentro del programa que existe de español y portugués, es parte. Entonces, desde la Universidad de Pensilvania se hace trabajos. El programa de idioma quechua ofrece clases a través de Penn Language Center. Nuestros cursos abarcan temas de lengua quechua y cultura andina. Quiero insistir un poco esto. Quien ha creado estos cursos es el doctor Américo Mendoza Mori, que vemos acá en la foto donde estamos conversando en quechua. Él es un profesional de San Marcos, con doctorado de literatura. Ha visto por conveniente, ¿no?, que no solamente en el tema de enseñar quechua no debe ser como un idioma como otros idiomas occidentales, sino que detrás de cada palabra, detrás de cada frase en el quechua existe una cultura por descubrir. Y tiene su razón de decir y hacer en cada palabra, y es mejor como que combinar. Entonces trata la Universidad de Pensilvania desde este enfoque, es que se debe enseñar quechua, sí, también 50% cultura andina, conectar con personajes representativos. Se habla mucho en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, sobre lo que es Bartolina Sisa, que representa para Bolivia. Se habla mucho de José María Arguedas. Se habla un poco de Juan Espinosa Medrano, más por el tema de procedencia. Se habla mucho sobre la cosecha de las actividades diarias. Entonces se trata de conectar el qué conocimientos tiene la gente andina guardada a partir del lenguaje. Y se trata de combinar esos juntos, esas dos cosas juntos. Tratan de que sea 50% y 50% idioma y 50% cultura andina. Así no se hace simplemente de que aprendes una palabra sin significado. Debemos aprender una palabra con significado. Entonces, si desea un poco más conocer sobre el trabajo de la Universidad de Pensilvania, acá está lo que es la página web, las actividades, investigación, o si quieren tener algún contacto, igual pueden buscar en Google y poner Quechua Penn, los va a saltar lo más pronto posible la web del programa de quechua de esta universidad. De hecho, sea de paso también, hay como 8 universidades en las cuales se dicta quechua en Estados Unidos, ya sea por iniciativas de programas como esto de idiomas de una universidad, o también existen activistas. Por ejemplo, en Nueva York hay una apurimeña que es dicta quechua como parte de su vida. O sea, ha desarrollado materiales sin ser académica y junta a muchos jóvenes y ha logrado muchas cosas. La señora El Bandía es jubilada, pero lo dedica el tiempo a enseñar quechua en Nueva York. Entonces, son personas que también están en todo el mundo, tratan de hacer, pero ahora se está haciendo una mejor comunidad sobre las personas interesadas en el tema de quechua. Y no solamente quechua, sino también las lenguas indígenas, ¿no? Dentro de lo que es del enfoque también, el aprendizaje de metodologías sobre cómo enseñar en la Universidad de Estados Unidos es un tema que aprendes con el programa. En el Perú a veces el problema que tenemos con el quechua es cómo enseñamos quechua. Eso es el gran problema y hemos encontrado que es demasiado repetitivo, ¿no? Azul, ¿cómo se dice en quechua? Pues se dice anjas. ¿Cómo se dice blanco? Yura. Ya está, ahí quedamos, ¿no? Pero no entramos un poco más el por qué Yura o con qué se puede conectar el Yura. Quizá con la tierra del color Yura, pero son cosas metodologías que tienen muy estandarizados en Estados Unidos para enseñar una segunda lengua, que tiene toda una estructura de cómo hacer una clase. Se inicia con un calentamiento, cómo después de 10 minutos tienes que conectar con el alumno. Entonces, si bien es cierto, puede sonar bastante cuadrado, pero creo que funciona muy bien para poder enseñar. Puede funcionar a nivel de quechua, sí, o sea, pero hay que aprender esas metodologías y creo que lo bueno que viene
dentro de lo que es la enseñanza en la Universidad de Pensilvania, esto es la combinación de cultura y eso les gusta mucho a los alumnos. Como que no es entrar a inglés, por ejemplo, y aprendes inglés, la estructura y todo, muy bien. Aprendes un poco más, ¿no? Quizá sobre las ciudades más grandes, pero en el quechua tienes mucho más que eso. Hay muchas cosas, hay una palabra que si quieres decir, Imainayan Kashan, que cómo estás, es un estado de que se preocupa por el estado físico y emocional de la persona. Pero un hello o hola que no funciona en inglés o en el español, entonces cuando empiezas a explicar todas esas cosas, se hace más dulce la clase, se hace más dinámica la clase. Entonces tratan de enfocar en ese tema. ¿Qué se puede enseñar en una universidad de Estados Unidos con el programa de Quechua? Se enseña mucho el tema de valores. El Quechua puede cooperar, si se quiere decir, en el desarrollo profesional, sí se puede. Pero es un también trabajo fuerte de la gente que está acá a cargo de ese programa. Porque son universidades que pueden invertir dinero, sí, pero es que tampoco podemos pensar de que el gringo o la persona extranjera quiera conocer o se muere por aprender el quechua, sino que tienes que presentar algo donde digas, ¿sabes qué? ¿Por qué debo aprender quechua? Es porque tiene cultura, porque existe detrás de ello algo más que descubrir, aparte tan solo del quechua, ¿no? Es una cultura desarrollada más de 500 años, o más aún quizá. Entonces son cosas que se tiene que sí decir dentro de la academia. Y esto, ¿no? Detrás de un idioma hay cultura y hay que explicarlo todo eso. Dentro de las actividades, como participación con la beca, lo que se trata de hacer tampoco es un trabajo dentro de clase. Es verdad que se pueden matricular muchos alumnos a aprender quechua, o pocos alumnos, pero se trata de ser un poco más amplio, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, he participado en una feria que no tenía que ver nada con quechua, pero ahí pusimos un espacio, dice, aprenda quechua jugando. Y empezamos a hacer, por ejemplo, lo que es que aprendan los nombres de los animales en quechua. Con este programa de la Universidad de Pensilvania, con la beca Fulbright, viajamos mucho afuera, no solamente dentro de Pensilvania, sino se viaja a eventos realizados que ahora existe de Quechua Alliance de las universidades que dictan quechua. Hay una reunión anual y se viaja a Nueva York, a Washington, donde se trata de juntarse y hacer trabajos, una agenda de trabajo anual de la gente que está acá, en Estados Unidos. ¿Por qué enseñar quechua en una institución educativa? Promueve un pensamiento crítico, pasar de investigar la cultura que estamos acostumbrados, ¿no? De que anteriormente siempre se ha estudiado desde la perspectiva antropológica, arqueológica, la lengua indígena como objeto. Pero dentro de lo que es la institución educativa hay que enseñarlos como asignaturas, que no nos hemos dado tiempo, a pesar de que ha pasado muchos años de independencia, es que nosotros seguimos viéndolo como minimizada esta lengua, como que no hemos reconocido que existe una cultura detrás de ellos, como que no hemos reconocido que no existe un conocimiento detrás de ellos, que solamente es un lenguaje y punto. Pero también dentro de ello reconocemos cuál es el proceso que se ha venido desde lo que es la colonización. Es verdad que hay un proceso muy, muy fuerte por ejemplo, que la gente que venía en los años 50, 60 hacia Lima han sufrido mucho sobre la diversidad que no hemos todavía, no nos hemos entendido entre comillas, la costa y la sierra de la gente del Ande que venía. Es que estamos entre ese tema, ustedes y nosotros. Es un tema también que se trata de estudiar en la universidad sobre la otredad, ¿no? Las lenguas indígenas no solo es sembrar, cosechar papas o maíz, sino dentro de ello hay que enseñarlos por qué se siembra, por qué se cosecha, pero también dentro de ellos existe un conocimiento de muchos años que ellos sabían en qué mes cosechar, en qué mes sembrar,
Dentro de ello es un pretexto, por ejemplo, en la universidad para poder enseñar y hacer un poco de cultura con las papas. Se hace conocer toda una semana sobre las variedades de las papas. Se habla mucho de las variedades de las papas. Se habla de la historia de las papas, que pues ha tenido a nivel del mundo un papel, por ejemplo, de saciar la hambruna del mundo, las variedades del maíz. Entonces, ya un poco se para. A partir en una clase se puede, de alguna manera, enseñar quechua, palabras quechua, pero dentro de ello se enseña sabiendo o explicándolo sobre la siembra, la cosecha de la papa, maíz o productos andinos. Entonces, por ejemplo, en este caso hemos siempre tenido el tema de la escuela de Wharton, que es una de las escuelas más prestigiosas de la Universidad de Pensilvania. Ellos se dedican al tema del negocio. Entonces, siempre ven este tema como algo muy bonito porque acá todavía se puede hacer la siembra o lo de los productos orgánicos y les interesa mucho, por ejemplo. Han venido, que no pensamos nosotros que iban a venir alumnos desde Wharton, pero han venido a llevar estos cursos porque están pensando, el cerebro del estudiante de Estados Unidos es eso, ¿qué negocio pongo? ¿Qué negocio? Sí puedo llevar un curso, pero ¿qué puedo sacar de esto? Y decía, oye, ¿cómo llego allá? Muy bien, ¿cómo pues, se puede apoyar? ¿Cómo es la cosecha, la siembra y en qué mes salen los productos? Y a partir de lo que pueden encontrarse maravillados de que pues hay más de 500 variedades o 5,000 variedades de papa, es que dice, oye, es interesante esto, ¿no? Promueve un diálogo con ciudad y campo en el caso peruano. Este es un tema que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en el empoderamiento, básicamente en este caso de los alumnos, ¿no? A veces yo salí a los 12, 13 años de Mollebamba. Llegas acá a Lima y ya cuando dices, oye, soy de la sierra, pues cholito, no sé qué, esto, que aquello. Pero nosotros, creo que nunca tuve en la escuela, por ejemplo, un curso de quechua. Y si lo he aprendido es por mi abuela materna, que me ha enseñado, porque solía ir con ella a la vaquería por 3 meses, desde diciembre hasta marzo. Es la única forma que aprendí, pero en el colegio pues me enseñaron con el castellano. Pero estas que ahora está normado, lo que son la educación intercultural, están haciendo muy bien los trabajos. De alguna otra manera, sí están haciendo bien los trabajos. Y de eso se trata, que un andino o persona de la sierra llegue con todo el orgullo del mundo y decir, soy de allá, pero pues no soy menos que tú. Entonces debemos entrar en ese diálogo, de esa comprensión que se debe hacer en las aulas universitarias, en las aulas de la escuela, del colegio. Las lenguas indígenas no se encuentran en partes remotas del mundo, sino que forman parte del patrimonio cultural, que es algo tampoco que no hemos encontrado, que no hemos entendido. Bueno, este es un trabajo desde el Estado que no está entendiendo, ¿no? Que es un patrimonio cultural de los países que lo poseen. En el caso de Perú, de las 48 lenguas. Sí, 48 lenguas, pero también miles de conocimientos detrás de ellos. Entonces, es algo que para este tiempo puede servir para la formación de un alumno. Ser parte de una formación, sí puede servir, pero es un tema que en el caso del quechua es un buen tiempo, creo, ¿no? Por ejemplo, hace un mes hubo una convocatoria de la Municipalidad de Lima. Es que ha sido la noticia, ¿no? De que la mejor noticia de encerrarse en la casa es que había más de 40,000 de personas que se han inscrito para poder aprender quechua. Entonces son tiempos buenos. Hay muchos jóvenes activistas de quechua que están trabajando en internet y son como esos influencers de este tiempo. Entonces, como que ya no hay tanto miedo, ¿no? Es decir, en Lima, antes pues que decir que hablabas quechua como que era una vergüenza, pero estamos rompiendo. Yo siempre digo que es un buen tiempo el tema de quechua hoy en día. No solo hemos trascendido a nivel nacional, sino que se está trascendiendo a nivel internacional.
La falta de puestos en una facultad de lenguas indígenas en las universidades, ¿no? Es otro tema también que hay que seguir trabajando. Las perspectivas multiculturales, estudios hemisféricos. El lenguaje está vinculado al conocimiento de la cultura mediante el estudio de una lengua no europea o no occidental. Eh, puedes compartir diversas perspectivas culturales y te conviertes en un agente activo para el proceso de descolonización del conocimiento. Ese es un tema, ¿no? Que si bien es cierto está regido desde un énfasis occidental, podemos tener como alternativa en las aulas universitarias el tema de quechua. Entonces, podemos tomarlo en cuenta, pero se está trabajando desde la academia, pero es un tiempo también que la academia y la gente que realmente lo habla en las comunidades hagan un trabajo conjunto. Eso es algo que se está tratando de ver ahora. Oportunidades más allá del aula, ¿no? Tomar quechua en Penn, en este caso en la Universidad de Pensilvania, ofrece la oportunidad de participar con una experiencia cultural única, pero también diversa. Es única para ellos, pero es diversa porque no solamente es el quechua del Perú. Existen muchos quechuas, o el proto-quechua, el nuevo quechua, que tienen su porqué, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, pues el quechua chanca, el cusco collao, el quechua ancashino, tienen diferentes formas de entender la cultura, diferentes formas de ser y hacer. Y a veces hay esa pelea de que alguien dice algo diferente, una palabra que el otro, y viene y te encuentras con que dice, no sabe, ya está, ya. Aquel que sabe sí me le dice, decía una de las activistas de Abancay que se llama Urpi Camacho, no destruyas, ¿no? Si sabes mucho, enseña, y si sabes poco, aprende. Entonces, debemos llegar a ese entendimiento de que aquel que está empezando a practicar el quechua y empieza a escribir una palabra, así no se dice simplemente. O sea, es un golpe tan fuerte que te dice, mejor no lo intentes. Es una invitación también a repensar el cambio sobre cómo abordar estudios andinos. Básicamente los estudios andinos no se están dando como debe ser, pero si se diera más importancia a esto, habría esa invitación, ¿no? Para poder ver el tema de los estudios andinos, que hay muchos centros, por ejemplo, arqueológicos a nivel de Juan Espinosa Medrano. En los últimos años se ha encontrado que hay más de 40 centros arqueológicos abandonados y existe una cultura ahí. Entonces, veámoslo desde esa parte. Si hubiera algunos estudios respecto al quechua y cultura andina, es que esto se daría mayor énfasis y mayor oportunidad para que los profesionales puedan desarrollar. Promoviendo una experiencia educativa universitaria más diversa. O sea, no centrarnos en una educación occidental, que también exista una local y una alternativa, que el Ande no es tan pequeño, el Ande es muy grande, ¿no? Como les decía, hoy es un buen tiempo para trabajar en el empoderamiento de nuestro idioma, nuestra cultura. Creo yo, estamos en buen camino, pero debemos seguir trabajando en esto, sentirnos orgullosos de dónde procedemos. Y toda la gente, o mayoría de la gente en el Perú, procede de alguna otra manera, tiene una familia de que habla una lengua indígena, ya sea de las 48 lenguas, pero en el caso de quechua son muchos. San Juan del Lurigancho es uno de los distritos con más hablantes de quechua, con más a nivel de Lima. Tranquilamente, si tú pusieras una escuela, creo que podría funcionar muy bien San Juan Lurigancho. El tema es que, otro tema que existe en el Perú, es que tenemos mucha vergüenza de hablar el quechua en cualquier parte. Por ejemplo, el guaraní, para los paraguayos, si se encuentran entre dos paraguayos, no hablan en el castellano, hablan en guaraní. Entonces, como que ya tienen empoderado y se entiende, no hay vergüenza, nada. Pero el peruano no lo habla. A pesar de que sabe, pero no lo habla. Entonces, eso también es un tema que podrá llegar con el tiempo. Eso es como que sentirse, creo todavía viene eso es una vergüenza desde la colonización, de que pues, el hablar quechua es menos.
pero debemos repensarlo y empoderarlo, eso a la nueva generación, de que pues el quechua es igual que cualquier otro idioma y hay que hablarlo. Y si alguien habla quechua, háblenlo. Háblenlo con toda la soltura y la comodidad posible. Y eso es lo que va a ayudar a sentirnos orgullosos de todo esto. Pues eso es cuanto puedo compartirles con ustedes. Si tienen alguna pregunta Ok, respecto a la ok, beca o u otro, pues estamos a la orden. ok, Nico, ¿puedes cerrar tu pantalla, por favor? Muchas gracias, Nico, por la disertación. Sí creo que tienes toda la razón cuando hablas sobre cuando hay una cultura que viene y avasalla a otra bajo diferentes formas, a través de la guerra o convenio, lo que sea, siempre trata de imponer su cultura y trata de invisibilizar en todo caso las cosas que tiene internamente una cultura, como en este caso la quechua, la chanca o todas las culturas que hemos tenido en el Perú, ¿no? Se entiende que en el Perú tenemos 6 variantes de quechua y cada variante tiene también sus propias variantes, ¿no? Entonces hay una inmensidad. La vez pasada había un artículo o había un video que hablaban del quechua, decía los castellanos del Perú, ¿no? Que en diferentes partes del Perú se habla el castellano no igual, sino cada región tiene su variante, cada región tiene su forma. Entonces, con mayor razón, el quechua creo que también, como se ha ido difundiendo en diferentes partes, ha ido creciendo poco a poco y esperemos que a través de la charla y otras sigamos creciendo en la práctica, en todo caso, del quechua, que sea pues como una cosa histórica que pase en el tiempo, de tradición en tradición, de padres a hijos y también en la escuela de repente a través de lo que tú estás señalando. Abrimos la sala para poder conversar sobre el quechua, así que todos los que desean hablar levanten la mano y pueden abrir sus micros. Primero damos la bienvenida al presidente de la FEDIAL, después Grupi. Adelante, doctor. En primer lugar, Nico, el agradecimiento a nombre de la Federal. Este evento constituye una toma de conciencia con nuestra identidad y lo que hemos desarrollado este evento es con la finalidad de compartir conocimientos y el agradecimiento a todos los invitados que vienen contribuyendo con este propósito de que necesitamos construir un mundo solidario, un mundo en el cual podamos compartir conforme a las palabras que acabas de exponer. Si uno no sabe, digamos, debe aprender. Si alguien tiene algún conocimiento, debe enseñar. Entonces, en lo que respecta al aprendizaje, al curso del quechua en Estados Unidos, conforme a la explicación que acabas de dar, podrían tener ellos el interés de conocer la psicología del hombre andino, para decir de que no solamente se trata del lenguaje, sino también del contenido cultural que es el quechua, para de esa manera también conocer que el quechua hablante no solamente es un hablante del quechua, sino también un poseedor de una cultura, de una psicología, ¿no? Nada más. Ok, antes de seguir con las preguntas o las opiniones, por favor, yo les pediría que todos abran sus cámaras, porque creo que se ve bonito cuando todos abrimos nuestra cámara, nos vemos por lo menos la cara, aunque sea para saber quiénes somos y quiénes estamos. Se ve simpático y cierta para tomar una foto. Abran sus cámaras, por favor. Suma Curpi. Buenas noches, Nico. Felicitarle por su exposición. Creo que nuestra lengua es primero. Nuestra lengua no solamente es hablar lengua, es nuestra cultura. Muchos peruanos tienen vergüenza, pero los de la sierra, por ejemplo, en Apurímac, en Micotabambas, todavía mantienen quechua collao, también sus vestimentas, sus costumbres, sus intercambios, truque,
todavía existe, ¿no? Quechua abarca no solamente lengua, no. Detrás de nuestra lengua está nuestra historia. Cada palabra tiene su historia. Entonces, me siento orgulloso que en otro país que estén practicando nuestra lengua. Yo soy docente de primaria y también enseño quechua, he enseñado en la universidad e instituto, y ahora estoy sin enseñar porque estoy en cuarentena, ¿no? Todos. Pero, ¿cómo se llama? Sí, me gustaría poner un instituto acá en Lima. Hemos deseado poner un instituto con lo del Grupo Federal, pero por falta de económico no hemos podido. Pero también hemos presentado con con el profesor Néstor Contreras, no sé si acuerdan, con él hemos presentado ¿cómo se llama? Un proyecto para la enseñanza de quechua a nivel nacional, que se aplique en los colegios. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere Gracias. opinar? Ok, Domingo. Ingeniero Domingo. Buenas noches. Reiterando a mí el agradecimiento nuevamente de estar en la red. Yo solamente quiero vertir un testimonio de mi trayectoria. Si bien es cierto, indistintamente los proyectos que he realizado, les puedo precisar que en el país se hablan indistintamente varios dialectos del quechua. Específicamente hay dos regiones que le puedo sintetizar en varios puntos. Específicamente en Piura hay dos regiones que están consideradas como zona intangible, que no pueden ingresar así nomás a esa zona, porque ahí está la civilización quechua hablante. Y los docentes que van allá tienen que dominar para poder acceder al trabajo que tienen que realizar en esa zona. Luego tenemos en Lambayeque también Incahuasi, que es otra zona también de reserva, de zona autóctona. Pero otra cosa que yo podría un poco felicitarle también a Nico, es que tiene la gran oportunidad de deslindar el conocimiento del quechua en esa latitud. Pero le quiero vertir en base a seguridad internacional. La NASA, casualmente, su base de seguridad está hecha en el quechua. Está hecho en el quechua. Y yo tuve la ocasión también de aportar mi pequeño, en el poco dominio que he tenido en este idioma del quechua, en lo que fue la OTAN. Hice un trabajo en el año 90 y el sistema de seguridad está casualmente encristado en el sistema quechua. Esos son aportes que de alguna otra manera Nico debe tener en preservar y resarcir los valores que ha aportado la humanidad también en el idioma quechua, el sistema de seguridad. Eso es todo. Muy agradecido también nuevamente por extender esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Todos tenemos que estar presentes en este tipo de conferencias para poder seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Creo que los conocimientos que cada uno tiene y las experiencias que cada uno tiene es importante para seguir este crecimiento de nuestra sociedad. ¿Alguien quiere opinar? Nico, y Chiapas Rimay Kuyaiman. A ver, Lima Cuy Américo Taitai Lima Cuy. Chumana Chencho. Kamachikui, Yapallanchis, Rimari Sunya, Mana Rimari Pinchis. ¿Se escuchó? Sí, la idea es de que sea como una propuesta y una tarea aquí, que ya creo que tengo dificultades. Escribe entonces, por favor, escribe para traducirlo. Ya, escribe uno. Juana. Juana, ¿tiene la palabra? Juana. ¿Pidió la palabra Juana? No, ya. ¿Alguien más? Sí. Sí, un poco quería lo que dice el señor Domingo Contreras. Es verdad que muchos en las guerras se han utilizado idiomas indígenas por un tema de códigos. Es verdad que aporta también el quechua. No tengo con seguridad las cosas que hayan hecho, pero los países, por ejemplo, para seguridad es que utilizan idiomas los menos hablados.
Entonces, puede ser un aporte, puede ser muy bien. Que le hayan utilizado, no lo sé. Pero creo que lo que debemos hoy en día, lo que decía Suma Jurpicha también, es el tema de empoderarnos. O sea, no tengamos miedo de hablar el quechua en cualquier sitio del mundo. Si tienen la posibilidad de hablar ahora, de tener hijos o sobrinos menores, háganlo. Háganlo y con toda el orgullo, porque eso hay que tenerlo primero, ¿no? O sea, no tener miedo. Eso, básicamente, yo pienso que si se está, ahorita hay una educación interbilingüe, ¿no? Que se desarrolla a nivel de las escuelas de primaria en el Perú. Creo que el gran problema ahorita es cómo se enseña, cómo se está dando a enseñar. Por ejemplo, hace 2 semanas me enviaron una tarea de una escuela de Cusco. El tema del enfoque, a veces se enseña palabras que no se usan y a un alumno de tercer grado de secundaria es que simplemente le da miedo de utilizar palabras que no se usan y mandan, yo soy quechua hablante, pero de 10 preguntas que había de las palabras, solo sabía 3 o 4. El resto ni siquiera se usan. Entonces es como que no hay un enfoque de cómo se está enseñando el quechua. Entonces creo que se tiene que trabajar eso más que la cantidad, sino en la calidad de la metodología ahora en las escuelas. Ok. Creo que Juan había pedido la palabra o no. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, bueno, es que esta es una conferencia de un primo que enseña en Pensilvania. Ya no habría que decir, ok. Por favor, ¿pueden cerrar su micro? A ver, vamos a ver, mejor acá cerramos nosotros. Cierren su micro, por favor. El que desea hablar, abre su micro y levanta la mano y abre su micro, por favor, ¿ya? Sí, es cierto lo que dice Nico, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo y hay que promover. Pero no solamente promover en el tema, como decía hace un rato, en un chat, que una publicación que vi de Clodoaldo que decía que a veces empleamos el quechua solamente en alguna reunión porque queremos saber algo o escuchar a alguien y lo tenemos de repente como un monaguillo, como un mono, algo que esté hablando para reírnos nosotros, ¿no es cierto? Creo que ese no es el tema. El tema es, como dice Nico, si alguien habla en quechua, hablemos en quechua. Tratemos de hablar en quechua. Yo trato en lo posible, por ejemplo, no soy quechua hablante, entiendo bien el quechua, hablo más o menos algunas cosas, pero trato de meterme en el tema. Una anécdota, por ejemplo, nosotros estuvimos aquí en el Club Talavera de mi tierra acá en Lima, y el año 2005 o 2006 creo creamos una revista. Y para poner nombre había una discusión. Y en la discusión habíamos algunos que decíamos que un nombre en quechua. Y la idea nuestra era poner Talavera Amcani. O sea, soy de Talavera, ¿no? Pero sin embargo, talaverinos aquí en Lima que han venido de repente hace poco inclusive, decían, no, ¿cómo es posible que en quechua? Hay que poner en castellano, porque ya no hablamos acá en quechua. Eso es una cosa que no se debe dar, ¿no? Entonces al final primó felizmente y se puso a la revista Talavera Amcani. Y creo que esa es la forma como podemos ir revalorando nuestro idioma materno, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra, amigos? César, solamente un poco para compartir algunos criterios, pero si pretendemos universalizar, generalizar para todos los peruanos el aprender el quechua, tiene que también ser una decisión oficial. ¿Por qué no se enseña de manera, digamos, oficial en a nivel del nido, de la primaria, secundaria, universidad? Las organizaciones tendrían que también tomar esa decisión de exigir al gobierno que no solamente
se declare oficial, sino que se masifique, digamos, la enseñanza, como que es obligatorio el inglés, digamos, en los colegios. Entonces, creo que eso es parte también de la labor de las organizaciones civiles, de los municipios, de las comunidades y de las personas que están comprometidas en reivindicar este derecho de construir la identidad que nos haga sentir orgullo. Ok, Marujita. Ari, hankunawan kachun sumaqtuta payku ñañaturaykuna. Ñuqam rimarimuchkani kay Apurimac Sunqumanta, provincia de Chincheros, Suyumanta. En primer lugar, felicitar a Nico y a todas las personas que están presentes ahí, ¿no? Quechua sunqu ñuqanchik rikikanchik. Ari ñuqapas chayaraq pisipayaña chayaramuspay hawachkani, mana llapantachu uyariykuni. Ñuqapas rimapayaykusaqya pukyaq masiytaqa nispay kayninta rimapayamuchkani. Justo ñaqa rimbachkarqankichik chay educación intercultural bilingüe nisqanmanta. Ñuqam yachachiq kani, chay beca 18 nisqanwan yachay wasiman rispay tukururqaniña. Kunañataqmi llankachkani kay Apurimac Suyu sunqunpipuni. Chaymi ñuqaqa ninin, ari manan sasachu rimayqa kasqa, yachay wasipiqa ñuqaqa sumaqllatañam rimani, kaynata yachachisaq, waknata yachachisaq. Kayman hamuruni hinaspayñataqmi huk yachay wasipas huk manan hatun llaqta wasipi hinachu riki. Ishchuchakunallawan, ñuqaqa nirqani wakman riruspayqa kay takuchaykunawancha purisaq nispay. Maypicha puriyman ranrallaña chaykunapaq valinchu, ¿no? Muy bien. Voy a explicarles más bien en español. Bueno, yo soy docente de educación intercultural bilingüe, nivel primaria. Me encanta enseñar en quechua. Soy de lengua materna quechua. Y es verdad, como mencionaba, ¿no? Debería haber prácticamente para poder enseñar en los lugares contextualizados quechua, ¿no? Porque en diferentes lugares, si bien es cierto, todos hablan, todos sabemos hablar, como dicen, ¿no, profesora? ¿Para qué ya vas a enseñar quechua? Todo el mundo sabe hablar, ¿no? Pero el detalle sí, hasta mi mamá sabe hablar, pero el detalle es saber escribir, la estructura, ¿no? Para poder escribir, para poder enseñar las metodologías, ¿no? Qué bueno que Nico esté compartiendo con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo sé que cada vez que nosotros escuchamos siempre estamos aprendiendo una enseñanza nueva, ¿no? Solo para contarles una experiencia pequeña, justo estos días estaba pensando para publicar un libro, ¿no? Y entonces yo dije, wow, soy apurimeña, chanca, ¿no? Tengo que identificarme. Y entonces yo dije, pues voy a escribir el fragmento de mi libro que sea Yallipaj Sumaj Chancawarmi, ¿no? Y después toda la noche estaba pensando, yo dije Chancawarmi, Sumaj Chanca, ¿no? Y de repente, yo dije, pues no va a faltar alguien de repente que, o sea, sabe hablar quechua y de repente Chanca, o sea, ¿dónde va a ir? Y encima Sumaj Chanca, o sea, ofreciéndose Sumaj Chanca, ¿cómo hago, no? Y me levanté en esa noche y empecé prácticamente, no puede ser, pero me gusta, ¿no? Prácticamente es como decir guerrera, la guerrera princesa Chanca, ¿no? Por mí, pero en realidad en quechua es otro, ¿no? Yo dije, van a pensar que estoy ofreciendo otra cosa, no puede ser, ¿no? Y de verdad que sí, nuestro quechua es hermoso. Es que está Chanca Quichachi, pues por ahí en Chincheros, ¿no es cierto? Exactamente, yo dije, uy, se van a irse por ese lado, no puede ser, ¿no? Y empecé nuevamente a pensar y repensar, y de verdad que nuestra lengua es lo más maravilloso, lo más, se podría decir, el más miski, ¿no? Y entonces, de verdad, le